Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Vamos a compartir una porción de la Escritura. Gracias al Señor, hasta aquí Él nos ayudó. Podemos estar reunidos. Si bien la tormenta aún no pasó, pero al menos amainó, que ya es importante. Gracias al Señor por su fidelidad. Así que vamos a meditar una porción de la Escritura en esta mañana. La palabra de Dios nos alienta, nos sostiene, nos guía. No sé cuántos se han congregado en iglesias pentecostales. Yo soy uno de los que salí de ahí. Siempre cantábamos una canción: sin Dios nada somos en el mundo, ni las hojas de los árboles se mueven. Bueno, esta semana se me cayó toda mi alabanza. Me gustaba y me gusta mucho esa alabanza, y descubrí que esa alabanza no tiene nada que ver con la Biblia. Bueno, pero gracias al Señor, que somos librados de cometer errores. ¿Quién sabe de dónde salió esa alabanza? De un libro muy famoso en la antigüedad, que escribió Cervantes, acerca de Sancho y Panza, Sancho Panza. Ahí está esa frase. Y de ahí los hermanos se inspiraron. Miren qué inspiración rara. Bueno, así cuántas cosas habrá que nosotros decimos, las damos por hecho, pero después nos enteramos que el origen era otra cosa. Pero bueno, todos estamos aprendiendo. Yo no tengo vergüenza de decir estuve equivocado, porque esa es la victoria. El que no reconoce el error va a vivir equivocado. Así que gracias al Señor. En esta mañana vamos a meditar en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer primeramente. Y esta porción vamos a leer a modo de introducción, solamente a modo de introducción, pero luego vamos a ver al final que todo está relacionado. Mateo capítulo 5 y el verso 14 vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús se presentó como la luz verdadera, eso ya conocemos, pero aquí nos habla de la luz de este mundo. Vosotros sois la luz de este mundo. Y estaba meditando precisamente en esta expresión: una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Hay una de las versiones antiguas, dice una torre asentada sobre un monte. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a algo que apareció en la historia 300 años antes de Cristo, que fue la construcción de los faros. Los faros. En este tiempo que vivimos, los faros ahora son algo anecdótico. La tecnología permitió que los buques se comuniquen por satélites y ya no tiene mucho sentido un faro. La mayoría hoy son emprendimientos turísticos. Pero en la antigüedad y durante siglos fueron fundamentales. ¿Y qué hacían los faros? Bueno, yo estuve indagando algo así, y el primer faro registrado estaba en la ciudad de Alejandría, como dije, 300 años antes de Cristo. Y fue un tal Sóstrato, el arquitecto de esa obra, que por supuesto estaba alimentada con leña.
una gran fogata. ¿Qué hacía esa fogata? Bueno, indicaba el camino y señalaba los peligros. Bueno, esta humanidad que vive en una oscuridad total, la Iglesia tiene una gran responsabilidad y cada uno en particular. Me llamó la atención, hay muchas historias registradas de fareros, así se llamaban los que cuidaban esos faros, que por ahí no iban a trabajar y se hundían los barcos. Y luego enfrentaban juicios. Y yo pensaba esta mañana qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, en nuestros lugares, allí donde nos tocó, donde el Señor nos puso, todos somos responsables de iluminar esta humanidad perdida. Por medio de esto se podía ubicar bien la tierra y el mar. Era una línea. Y los romanos se acostumbraron a colocar un faro en la entrada de los puertos, porque dice que era muy grande la cantidad de naufragios. Y con los faros se logró evitar. Bueno, podemos pasar eso a lo espiritual también. ¿Cuánto naufragio hay en esta sociedad? Y la Iglesia tiene este privilegio. Y precisamente, considerando el trabajo de estos hombres, podemos ver también nuestro trabajo. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios. En el capítulo 4 le vamos a consultar al apóstol Pablo. Dice el versículo 1 de 1 de Corintios 4, así pues ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Justamente lo que hacía mención, si esa gente no cumplía su trabajo, era un peligro. No solo se perdía la mercadería, sino vidas. Yo recuerdo cuando estuve en Entre Ríos, hay una ciudad, Colón, están registrados los naufragios que hubo, muchos naufragios, y me llamaba la atención la cantidad de muertos. En uno hubo casi 400 muertos por un naufragio en el río Uruguay. Luego colocaron un faro. Y entonces por medio de ese faro sabían dónde estaban los bancos de arena. La importancia del trabajo responsable. Y de eso vamos a considerar esta mañana. Vamos a ver un hombre que tuvo la oportunidad, igual que usted y yo, de ser útil al propósito de Dios y desperdició esa oportunidad. Y quiere el Señor que ninguno de nosotros nos veamos identificados con este varón. La palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 4, nos habla de este varón. Tal vez usted ya sabe a quién vamos a considerar. 2 de Reyes, capítulo 4, le vamos a encontrar a Eliseo y su siervo. Su siervo. ¿Cuál era la expectativa con la vida de un siervo, de un profeta? Que le reemplazara. Aquí tenemos un relato que nos habla de la vida de Eliseo. Pero Eliseo, ¿con quién estuvo él? Primero, con Elías. Y luego él fue su sucesor. En esa época había una escuela de profetas, igual que ahora, pero ahora ya está fuera de la Biblia. Pero en aquella época sí tenía un sentido. Seguramente en ese lugar Eliseo conoció a este varón y habrá tenido motivos de sobra para elegirle como su colaborador. Y vamos a leer algo aquí en 2 Reyes, capítulo 4, a partir del verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él.
Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Díjole entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo salude, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Bueno, aquí encontramos varios relatos, pero ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? En primer lugar, un hombre que tenía un privilegio de parte de Dios de estar al servicio de un profeta, y de un profeta usado por Dios. Varias cosas vemos aquí. En primer lugar, este varón, Giezi, es un varón que realmente responde. Cuando él es enviado a hacer algún tipo de actividad, él acepta. Lo que leemos aquí en el verso 13 y 14 que recién leímos, él fue consultado con algo referente a la obra de Dios, así que era alguien de mucha confianza. Y esto me hace recordar también nuestro lugar. Nosotros también estamos al servicio del Señor, todos nosotros. Todos tenemos responsabilidades y muchas veces, por la gracia de Dios, somos consultados también y podemos dar nuestra opinión. Le encontramos aquí, él es obediente, él se fue a ver ese niño con el báculo, así que él participa y aprende. Y hasta ahí va todo muy bien. Pero pasó el tiempo y encontramos en el capítulo 5 que apareció un varón llamado Naamán.
Naamán. Y usted seguramente se recuerda lo que aconteció. Él era un hombre leproso, no encontraba solución a su problema. Escuchó que en Israel le podían dar solución. Él fue a la casa del rey, todo eso ya conocemos. Pero ¿qué fue lo que aconteció cuando este hombre se curó? Bueno, dice la Escritura que él fue y le ofreció presentes a Eliseo, y esos presentes Eliseo no se los aceptó. ¿Por qué no se los aceptó? Porque las bendiciones de Dios no se cobran. Ni siquiera Eliseo quiso aceptar algo que diera lugar a malos entendidos. Pero ¿qué fue lo que dice el verso 20? En capítulo 5, verso 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien. Mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió. Y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y los puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que los llevase delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso blanco como la nieve. Bueno, varias cosas vemos aquí. Lo vemos murmurando, lo vemos mintiendo. Encontramos también que él tenía un lugar secreto. Y nosotros también tenemos lugares secretos, que a veces nos metemos en cada lío. Hay cosas que como nuestros familiares no saben, los hermanos no saben, pensamos que está todo bien. Pero ¿qué se olvidó Giezi? Que Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Por eso en este cuadro también nos identificamos nosotros. Porque así como Eliseo es tipo también aquí del Señor Jesús. Él sabe todo lo que está pasando en nuestra vida. Nosotros, igual que este varón, tenemos la oportunidad de nuestra vida. Giezi a partir de ahí pasó a ser una sombra. Y no ocurre también así con muchos santos que desperdiciaron su oportunidad. Este es un momento y un tiempo de gran privilegio. Segunda de Pedro, capítulo 3. Hay una porción que siempre me llamó la atención. Segunda de Pedro, capítulo 3, y el verso 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Las primeras palabras, ignorar voluntariamente. No es que ignore inocentemente. No. Ignora lo que dice la palabra de Dios. Creo que todos los que estamos aquí conocemos lo que dice el Salmo 139, ¿verdad? Vamos a leerlo. Nuestro Dios conoce todas las cosas. Esos momentos de soledad son realmente muchas veces los peores momentos. Salmo 139, el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes
todas. Nos recordamos por Sansón también. Sansón fue levantado por Dios con un propósito, pero él jugó con su separación. Ahora vemos aquí otro varón usado por Dios, pero se despertó en él la avaricia, la codicia y no lo juzgó. Porque el problema no es que tengamos tendencia, porque de hecho todos tenemos. Algunos tienen la tendencia de mentir, otros de atesorar más de lo que debe. Eso no es el problema es no juzgarlo. El problema es no juzgarlo. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y el versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste. La palabra avaricia que encontramos aquí significa un deseo excesivo de poseer bienes o riquezas atesorados. No hay nada malo con la riqueza y vivir bien, eso no tiene nada de malo. Lo malo es atesorarlo. La palabra de Dios dice que Él nos va a proveer para cada día, pero nosotros si podemos juntamos para varias generaciones. Bueno, al menos así hace el ser humano. Hay muchas personas capaces de hacer vivir varias generaciones de su familia. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es la mente de los hijos de Dios? Porque nosotros enseguida distinguimos el pecado. Mentira, fornicación, adulterio, enseguida ahí. Pero la avaricia, no, dice, este hombre es avaro, pero es un buen hombre, dice. Para Dios es pecado igual. Es el mismo pecado. Y basta con recordar, sin irnos del tema, lo que Dios le enseñó a Israel en la antigüedad. ¿Qué había que hacer con los que compraban campos? A los 50 años había que devolverlos para evitar la pobreza extrema. La humanidad no hace eso. No hace eso y así vive este mundo. Bueno, pero a nosotros lo que nos interesa es los hijos de Dios. Nos interesa los hijos de Dios. ¿Por qué este hombre fracasó? Bueno, Hebreos capítulo 13 nos da la respuesta. Libro de Hebreos, capítulo 13 y el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gracias al Señor por su palabra. Pablo hace referencia, voy a dar dos textos para los que toman nota, Colosenses 3, verso 5, vuelve a hablar acerca de la avaricia. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y el verso 5. ¿Cómo alguien consuma la avaricia? ¿Cómo hace para juntar dinero y dinero que ni lo necesita? Por supuesto, Satanás le pone en la cabeza y dice, sí, pero un día vas a precisar, dice. Bueno, nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 5. ¿Qué opina Dios? Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 3. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuelvo a decir, Dios no tiene ningún problema con los ricos, porque cuando apareció el joven rico, ¿se acuerda? Frente al Señor Jesús, la Biblia dice que Jesús le amó. Así dice. Dios ama todo por igual. El problema es la avaricia. Y dice, vuestras riquezas están podridas. Claro, tanto guardar y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta porción habla a Israel.
Israel va a tener grandes problemas con su mezquindad. Enseguida identificamos a un judío, este no gasta nada. Bueno, ¿qué cree que Dios opina de esto? Dios no está contento con esto. Y tampoco está contento con los creyentes así, que acapara, todo el tiempo está guardando, cuando nuestra parte es disfrutar esta vida y trabajar para que el faro siga funcionando. Este es un verdadero privilegio, un alto privilegio. Este hombre no apreció. Hay otra porción también para los que toman nota, 1 Timoteo, capítulo 3 y el versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 8. ¿Para qué son las riquezas que pasan por nuestras manos? Bueno, para disfrutarlas y para que la obra del Señor avance. Como dije hace poco, todos somos agentes de retención. Todos tenemos este privilegio y también esta responsabilidad. Le vemos a este hombre, él corría bien, pero de golpe, y así pasa también con nosotros. ¿Por qué el Señor nos empieza a usar? Bueno, porque venimos bien y de golpe apareció la tentación. Bueno, vamos a ver qué ocurrió con este varón. Vamos a volver a nuestra porción de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 8. Si usted lee sin prestar atención, por ahí va a decir, bueno, le encontramos a Giezi viviendo frente al rey ahora. Si pensamos con nuestra mente natural, tal vez fue un progreso, pero nuestra mente natural nomás. Pero, ¿qué dice en cuanto a lo espiritual? Segunda de Reyes, capítulo 8, dice el versículo 4, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole. Dicen los historiadores que según la lepra, la gravedad de la lepra, había algunos que todavía podían tener alguna función social. Y sobre todo en la antigüedad, la importancia de una compañía o de alguien que sepa relatar cosas. No había celulares, no había televisión, no había nada. Y entonces la gente que tenía historia era convocada. Y en ese grupo estaba Giezi. Y dice, versículo 4, había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes toda la maravilla que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, hasta el día que dejó el país, desde el día que dejó el país hasta ahora. Giezi. Luego que leímos esa porción donde Eliseo le dice que va a quedar leproso, Dios siguió respaldándole. Y en el capítulo 6 de Segunda de Reyes encontramos el relato donde estaban rodeados por los sirios. ¿Se acuerda de ese pasaje? Que entró quien le servía, dice. Y en el versículo 15, Segunda de Reyes 6, y dice el verso 15, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía la ciudad, sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros con los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea.
Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué hago mención a estos dos cuadros? Porque Dios siguió respaldando a Eliseo y a los que estaban con Eliseo. ¿Qué hace Giesi ahora? Vive de recuerdos. Qué triste condición. La desobediencia nos aleja de las responsabilidades en la obra de Dios. ¿Sabe cuántos hermanas y hermanos con ministerio hoy están viviendo de recuerdos nomás? Porque no quisieron juzgar su vida. Giesi aquí es un cuadro tremendo. Él podía haber seguido en ese lugar y seguramente iba a ser el sucesor de Eliseo. Pero su avaricia, su falta de consagración, por eso lo que recién leíamos. Vamos a volver, 1 Corintios capítulo 4. ¿Cómo vamos a finalizar nuestra carrera? ¿Siendo útiles hasta el final o viviendo de recuerdos? Yo me acuerdo que yo predicaba, que yo visitaba. ¿Dónde quedó eso? 1 Corintios 4, así pues, ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel hasta el final. Qué lindo llegar al final de nuestra carrera, siendo útiles, activos, aceptar el lugar que el Señor nos dio, aceptar el lugar. Ahí está la verdadera victoria. Este varón estaba insatisfecho, y vemos su triste final. 1 Corintios capítulo 9 y el verso 27. Podemos leer un poco antes del versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y me viene a la mente la imagen del hombre del faro. ¿Qué caracterizaba ese trabajo y caracteriza todavía? Porque en algunos lados hay todavía fareros. Bueno, largas semanas en soledad, pero con una alta responsabilidad. Y así somos todos nosotros. Tenemos un privilegio y una alta responsabilidad. Por ahí se va a sentir solo. Pero ese fue el camino que tomó Pablo, que tomaron Lucas, Timoteo. Tantos hermanas y hermanos que hemos conocido, ellos también estuvieron sirviendo en soledad, siendo útiles. Pablo pudo decir así: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Hechos capítulo 20. Libro de los Hechos, el verso 24, otra vez le encontramos a Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. El enemigo va a poner muchas cosas. El enemigo habla todo el tiempo a nuestro oído.
tantas cosas dice. Pero si el Espíritu Santo realmente prendió nuestro corazón, nos hace ver nuestro privilegio. Nuestro privilegio. Sea cual sea nuestra tarea, tal vez somos como cuando Giesi fue a preguntarle a esa mujer. Por eso el Señor nos tiene para eso. Viene una hermana, un hermano y dice, hermano, ¿por qué no va a tal lado? Pero qué feliz era Giesi en esa época. Y no valoró. No valoró. Pablo ahora le encontramos aquí expresando su deseo, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y no podemos dejar de leer segunda de Timoteo, donde encontramos el final de la carrera de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y el verso 6. Segunda de Timoteo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gracias al Señor por su palabra. Así que si meditamos en la vida de Sansón, cómo desperdició su oportunidad. Y ahora le tenemos a este varón Giesi, viviendo de recuerdos. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí queremos terminar así, recordando lo que fueron otras épocas. Queremos estar de acuerdo a la voluntad de Dios hasta el último momento, siendo útiles. Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar. Vamos a presentar, tal vez hay un lugar oculto, hay un lugar secreto, como este donde llegó Giesi a esconder sus cosas. Bueno, debemos reconocer que nuestro Dios ve todas las cosas, para Él no hay secreto. Para Él no hay secreto. Nosotros le servimos a nuestro Dios, cada uno desde nuestro lugar. Y este es verdaderamente un privilegio. Si hay alguien que se cansó, vamos a orar que Dios renueve su fuerza, le aliente. Padre amado, en esta mañana.